Como les decía, ¿quién era Job? Job era un hombre íntegro. En la Biblia nos dice que Job era alguien ejemplar, que era alguien admirable. Dice en Job 1:1, como lo leíamos, era este hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué significa, hermano? Era un hombre justo, vivía haciendo las cosas correctas delante de Dios, obedecía sus mandamientos, trataba de hacer las cosas justas con las personas, hermano. Sabemos que muchas veces nos pasa, yo me imagino que al ser hombre justo con las personas es pues no mentirle, hermano, ser justo con él. Imagínate que le dan feria de más en la tortillería, hermano. Se va a su casa o se regresa y le da lo que le corresponde a la que le dio mal la feria. Amén. Era temeroso de Dios, lo respetaba, obedecía y tenía una relación con él. Al tener una relación así de fuerte con nuestro Dios, sabemos que se necesita oración, ayuno. Amén. Yo me imagino que Job oraba mucho, ayunaba, leía la escritura. También nos dice que evitaba el mal. No era un hombre perfecto, hermano, porque nadie lo es, pero se esforzaba por vivir de forma honesta. Amén. Además tenía una vida bendecida. Tenía 7 hijos y 3 hijas, hermano. Si recordamos lo que hablábamos, tenía un ganado que valía miles. Poseía miles de animales. Y era considerado el hombre más grande del oriente, muy respetado. Pero lo más grande de todo eso, hermano, no era su riqueza, sino el corazón que tenía conforme a Dios. Amén. Él oraba por sus hijos incluso constantemente, pidiendo perdón por si alguno había pecado. ¿Cuántos hacen eso, hermano? Y si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, hermanos, en Job. Vamos a estar en Job, ahí tengo su Biblia abierta en Job. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense, hermano, que nuestro Señor Dios piense de nosotros eso. ¿No has visto a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra? Amén. El versículo 9 nos sigue diciendo: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job al Dios de balde? A esto nos refería que Satanás, que el Señor le reprenda, decía que Job solamente era fiel porque Dios lo tenía lleno de bendiciones. El versículo 10 dice: no le has cercado alrededor y a él y a su casa y a todos los que tienen. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El 12 nos dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Dios permitió que el enemigo probara a Job, hermano, porque él confiaba sobre la fidelidad que tenía Job. Amén. No porque lo odiara ni nada. Seguimos leyendo, hermano. Aquí empiezan las pruebas que Job empezó a tener. Cuando ya salió Satanás delante de Jehová, dice el 13: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo:
estaban arando los bueyes y asnas, y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Robaron, hermanos, lo que Job tenía, robaron su ganado y mataron a los criados, que en este caso son esclavos. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí volvió a perder más, hermano, Job. El 17 nos dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, al ver todas estas cosas que le estaban sucediendo, hermano, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Qué perdió Job, hermano? Lo acabamos de leer. Todos sus bienes materiales, ladrones, desastres, destruyeron todo. Sus hijos, hermano, los 10 que tenía, murieron todos en el mismo accidente. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová nuevamente, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo orinara sin causa? Respondió Satanás: dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. El enemigo, hermano, quería que Job cayera en esa trampa, quería que blasfemara, quería que maldiciera a Dios. Amén. Mas Dios confiaba en él y su fidelidad. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar, hermano, de lo que le estaba pasando, Job nunca pecó. Aparte de haber perdido sus bienes, sus hijos, también le llegó una enfermedad, hermano. Se llenó de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Su esposa, hermanos, que sí cayó en todo lo que estaba pasando. Su esposa perdió la fe. Y si ponemos atención, lo que le dice es algo muy fuerte, porque le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Job tenía amigos también, que seguimos leyendo. Sus amigos no lo entendieron y lo acusaban de haber pecado. Mas sin embargo, Job volvió a decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Eso demuestra, hermano, que que Job tenía una fe, hermano, pero una fe muy distinta, una fe inquebrantable, hermano, que a pesar de todo lo que le estaba pasando, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de haber perdido sus hijos, hermano, él en ningún momento cuestionó a Dios. Y en ningún momento blasfemó contra Dios, hermano. ¿Cómo vemos la actitud de Job ante todo esto? Obviamente es doloroso, hermano, para cualquiera. Job obviamente tenía dolor, lloró, se deprimió. Si seguimos leyendo toda la historia, hermano, porque podemos leerla toda, pero son 42 capítulos y está largo, se lo recomiendo que lo lea. Pero lloró y se deprimió. Incluso hizo preguntas fuertes a Dios, pero nunca maldijo a Dios. Maldijo el día en que nació, pero jamás maldijo a Dios ni se apartó de él. En esto aprendemos, hermano, tenemos una lección muy poderosa, que ser creyente, hermano, no significa que no vayamos a sufrir. Amén. Ser creyente no significa que no sufrimos, sino que confiamos incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Amén. Job no tenía respuestas, nadie lo consolaba, pero se aferró a Dios con esa fe que él tenía. Y seguimos leyendo en el capítulo 13, él dice: aunque él me matare, en él esperaré. Las respuestas que Dios nos da, él no nos explica por qué están pasando las cosas. Él nos da revelación, hermano. Como les digo, si leemos después de muchos capítulos de discusiones, de preguntas, de lo que Job tenía para decir, finalmente Dios le responde. Pero no con explicaciones, sino con preguntas que muestran su grandeza. En Job 38, hermano, si podemos ir a Job 38. Job 38. 38:4, vamos a leer. Hasta el 7 simplemente. Dice: Dios le dijo, como les digo, finalmente Dios le responde, pero con preguntas, hermano, que muestran la grandeza de Dios. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios le hace ver, hermano, a Job que él es es Dios, el soberano, sabio y justo, el creador de los cielos y la tierra. Job no recibió una razón detallada de por qué estaba pasando por eso. Pero Job vio a Dios de una forma nueva y eso cambió todo. En el capítulo 42:5 de Job le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no solo fue restaurado, hermano, sino fue transformado. Dios honró su fidelidad, hermano, la fidelidad que tenía Job. Y no solo sanó su cuerpo, hermano. Si seguimos leyendo, vamos a leer el 42:10. Amén. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios honró, hermano, la fidelidad que Job demostró al pasar por todas esas pruebas, tribulaciones que estaban sucediendo en su vida. Y como leíamos, no solo sanó su cuerpo, sino que le devolvió el doble, hermano, de todo lo que él tenía, de todo lo que él había perdido. Le dio nuevas riquezas, hermano, nuevos hijos, una larga vida, hermano. Vivió 140 años. Esto nos demuestra, hermano, que Dios no se olvida de los que son fieles. En su palabra nos dice: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Las pruebas, hermano, que tenemos en nuestras vidas tienen un propósito, hermano, pero como decían, también tienen una recompensa. La vida de Job, hermano, es un gran ejemplo para nosotros. Nos enseñan muchas cosas. Que la fe verdadera es a prueba en el fuego. No es difícil amar a Dios cuando todo va bien, hermano. El verdadero amor hacia Dios se ve cuando confiamos en Él en medio del dolor, en medio de la prueba, hermano, en medio de la enfermedad. Podemos hablar con Dios con sinceridad. Job habló con Dios con el corazón roto, con preguntas, hermano. Y Dios no lo rechazó. Muchas veces nosotros pasamos por cosas, hermano, y pensamos que Dios no nos escucha. Le preguntamos por qué a mí. Mas, sin embargo, Dios nos escucha, hermano. Pero simplemente está probando nuestra fe. Dios tiene el control, hermano, de todo, aunque no lo entendamos. No siempre sabremos, hermano, el porqué de las cosas, pero sí podemos confiar en Él. El sufrimiento no es señal de que Dios nos ha abandonado, hermano. A veces los que más sufren, hermano, son los siervos más fieles. Dios recompensa, hermano, esa fidelidad. Por eso, cuando usted esté pasando por una prueba, hermano, por una tribulación, que yo creo, hermano, que puedo decirlo, que la vida de Job es un ejemplo muy alto, hermano, de las pruebas que Dios a veces puede poner en nuestras vidas. Y muchas veces a nosotros no nos ha pasado ni siquiera el 10% de lo que le pasó a Job. Amén. Dios nos recompensa, hermano, esa fidelidad. Tengo una pregunta, hermano. Yo sé que a lo mejor está reflexionando, pero ¿usted cómo reacciona ante las pruebas que Dios pone en su vida? La historia de Job, hermano, no solamente puede ser una historia que está en la Biblia, sino puede ser un reflejo, hermano, un espejo para nuestras vidas. Todos tendremos momentos difíciles, pero solamente tenemos una decisión, hermano, que tomar. O nos alejamos de Dios, como hizo la esposa de Job, o nos mantenemos fieles, hermano, y rectos con Dios, como lo hizo Job. Que siempre, hermano, cuando estemos pasando por una prueba, nos acordemos de este hombre íntegro y recto, hermano, que es Job. E incluso cuando estemos pasando por esa prueba, decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Sabemos que muchas veces puede ser difícil, pero por eso tenemos la escritura, hermano. Siempre se ha dicho que esto es una instrucción para la vida. Cualquier cosa que usted esté pasando por su vida, hermano, aquí está la respuesta. Solamente hay que leerla, hay que escudriñarla, hermano. Que nuestra oración siempre sea como la de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Sabemos que como Job, Dios nos sostendrá y nos escuchará. Y hasta el final, hermano, nos va a restaurar. Solamente hay que seguir confiando, hermano, en Él. Yo no sé si usted esté pasando por algo ahorita, pero yo sé que el ejemplo de Job es un ejemplo perfecto, hermano, para que usted pueda aprender de él. Y que su fe no mengue, hermano, sino que sea fortalecida, sea aún más, hermano. Como les dije, esto no era un tema muy largo, pero eso es lo que Dios me ha puesto a mí para hablarles a ustedes. Y yo sé que es de bendición, hermano. Toda palabra es de bendición. Y eso sería todo, hermano. Vamos a pasar a lo que sigue, hermano. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Salvador, que va a continuar con lo que sigue. Sigo orando, hermano, por un servidor.